Bueno, vamos a la segunda parte de este tema. Después sabéis que va el sistema auditivo, pero me lo voy a saltar y lo voy a dejar para el final porque para mí es el más complejo y creo que hay que dedicarle un poquito más tiempo y lo vamos a hacer de esta forma, ¿vale? Entonces vamos a pasar al sistema somatosensorial. Hemos dicho que en la piel tenemos receptores cutáneos. Esos receptores cutáneos son neuronas que se llaman mecanorreceptores. Acordaos que teníamos receptores especializados y neuronas. La piel era neuronas, los receptores especializados dijimos que era la vista, el gusto, el oído y el equilibrio. La piel, neurona, ¿vale? Mecanorreceptor. Esos mecanorreceptores se encuentran en la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y en la dermis, que es la segunda capa que tenemos por debajo de la epidermis. ¿De qué son responsables estos mecanorreceptores? De las diferentes sensaciones que tenemos mediante el tacto y de las acciones de fuerzas mecánicas, ¿vale? Esto que estoy haciendo, esto que hago es una acción de fuerza mecánica. Dentro de estos mecanorreceptores tenemos el tacto, la termocepción, que es la temperatura que notamos, y la nociocepción, que es el dolor. Estos mecanorreceptores no se habitúan, sino que se adaptan. Tenemos dentro de la epidermis, vamos a ver cuáles son los tipos de mecanorreceptores que tenemos en la epidermis y en la dermis. Dentro de la epidermis, que hemos dicho que es la capa más superficial de la piel, tenemos, si os acordáis, tónicos y fásicos. Los tónicos que eran más lentos y los fásicos son los mecanorreceptores más rápidos, que son neuronas. Acordaros que son neuronas, ¿vale? ¿De qué se encarga? ¿Cuáles son los mecanorreceptores de la epidermis? Tónicos. Discos de Merkel. Discos de Merkel. Acordaos de la Merkel. La Merkel, discos de Merkel, ¿vale? Para los tónicos. ¿Y de qué se encarga? De detalles finos, de la forma y de la rugosidad, ¿vale? Tenemos los fásicos de Meissner, una forma que tenéis para poder recordarlo, es que los dos empiezan por M, ¿vale? Esto, bueno, pues al final sabéis que reglas mnemotécnicas para todo. Empieza por M y empieza por M, ¿vale? Entonces, epidermis, los dos mecanorreceptores de la epidermis empiezan por M, Merkel y Meissner. Meissner hemos dicho que es el fásico y es el rápido. Y se encarga del contorno de los objetos. Ambos dos, dentro de la epidermis, tónico y fásico, Merkel y Meissner, lento y rápido, son pequeños y tienen una mayor discriminación, ¿vale? Como veis aquí lo he dibujado en pequeñito, en la epidermis, mecanorreceptores pequeñitos. Y ahora vamos a la dermis. La dermis es la segunda capa que tenemos después de la epidermis, más profunda. Dentro de la dermis, lo mismo, tenemos mecanorreceptores tónicos y mecanorreceptores fásicos. Los tónicos, la R de Ruffini, y los fásicos, la P de Pacini. En Ruffini son lentos, en Pacini son rápidos. ¿A qué se dedican los lentos? Pues detectan el estiramiento de la piel para la propiocepción, ¿vale? Estiramos la piel para propiocepción. Y los rápidos, vibraciones y texturas finas. Son grandes y tienen menor discriminación. Los he dibujado grandes para que veáis la diferencia. Esto de aquí son los pelitos, ¿vale? Entonces, dentro de los sistemas somatosensoriales tenemos mecanorreceptores, que no se nos olvide que son neuronas que hay en la piel, dentro de la epidermis, que es la capa más superficial, y la dermis, que es la capa más profunda. Dentro de la epidermis y de la dermis tenemos mecanorreceptores, los cuales los hay tónicos y los hay fásicos. En la primera capa, epidermis, los hay tónicos y fásicos. El tónico es Merkel, el fásico es Meissner. Acordaos de las dos M's, uno es lento, el otro es rápido. El lento, detalles finos,
forma, rugosidad. Tenemos que imaginaros que tocamos un objeto de forma lenta para ver esa textura, esa finura que tiene el objeto. Y en Meissner es rápido. A ver qué contorno tiene, ¿no? A ver qué contorno tiene, rápido. No sé, os tenéis que montar a veces una película. Claro, tenéis que intentar hacerlo de forma muy visual para recordar, porque es tantísima información que se nos va y entonces al final, a través de reglas mnemotécnicas y películas que nos montemos, va a ser como podamos recordarlo mejor. Son pequeños y tienen mayor discriminación. Tienen mayor discriminación porque son pequeñitos. Cuanto más grandes, menos discriminación, ¿vale? Y en la dermis, pues lo mismo. Tenemos tónicos, tenemos fásicos, Ruffini, Pacini, italiano. Ruffini, Pacini son de la dermis. Ruffini y el Pacini. Los dos italianos son de la segunda capa, ¿vale? Y pues eso, por ejemplo, podemos pensar Merkel y Meissner. Vamos a pensar en la Merkel, ¿no? Pues lo vamos a poner arriba, en la epidermis. Y luego a los italianos que están más cerca de nosotros, ¿no? Pues como más abajo en el mapa, pues en la segunda capa, en la dermis. Los hay lentos, los hay rápidos y lo que hemos dicho, Ruffini detecta el estiramiento de la piel para la propiocepción y el Pacini, que es rápido, vibraciones y texturas finas. ¿Por qué es rápido? Porque vibra, vibra. Entonces las vibraciones son rápidas. Y el estiramiento a lo mejor puede ser como más lento. No sé, os podéis imaginar algo así, ¿vale? Son grandes y con menor discriminación. Bueno, ahora vamos a ver la transmisión de información cutánea a la corteza cerebral y el procesamiento posterior. Este procesamiento va a ser un procesamiento en paralelo, porque van a ser dos estímulos diferentes, se van a procesar de manera simultánea, pero se van a bifurcar en dos vías distintas. Esas dos vías son la vía espinotalámica, columna vertebral y tálamo, y vía lemniscal, que va a decusar al lemnisco medial. La vía espinotalámica, pues en la vía espinotalámica tenemos el dolor, la temperatura, el tacto grueso, y en la vía lemniscal la vibración, la propiocepción y el tacto fino. Vamos a dibujar en rojo la vía espinotalámica, la vamos a explicar. Esta vía, bueno, aquí tenemos diferentes zonas, ¿vale? Esta pertenece a la médula espinal, esta el bulbo raquídeo, esta el puente y esta el encéfalo, ¿vale? Estos diferentes cortes pertenecen a estas estructuras. Entonces, vía espinotalámica. Entramos por el ganglio de la raíz dorsal. Entramos a la médula espinal. Decusamos al lado contralateral, al tracto espinotalámico. Y de aquí subimos directamente al tálamo. Y del tálamo pasamos a la corteza somatosensorial primaria. Ganglio de la raíz dorsal, decusamos lado contralateral, tracto espinotalámico hasta tálamo y corteza somatosensorial primaria. Sin embargo, la vía lemniscal, que decusa en el lemnisco medial, entra por el ganglio de la raíz dorsal. Aquí no decusa en el lado contralateral, sino que sube hasta los núcleos de las columnas dorsales del bulbo raquídeo. De ahí sí que decusa el lado contralateral por el lemnisco medial situado en el puente y sube hasta el tálamo y del tálamo a la corteza somatosensorial primaria. Queda clara esta parte. Si tenéis dudas sabéis que podéis escribirme al correo y vamos a por la siguiente. Bueno, y para acabar con el sistema somatosensorial vamos a hablar de las lesiones. ¿Qué pasa si nos lesionamos la corteza primaria, la S1? Que vamos a tener una agnosia táctil. Si la parte lesionada es el lóbulo parietal derecho, vamos a tener una incapacidad para reconocer objetos con el tacto sin tener déficit en funciones táctiles básicas. Aunque nosotros no tengamos un déficit en las funciones táctiles básicas, no vamos a ser capaces de reconocer objetos con el tacto. Eso sí, la lesión es en el lóbulo parietal derecho de la corteza primaria.
Si la lesión es en el giro angular de la corteza primaria, vamos a tener igualmente una agnosia táctil, pero diferente. Vamos a tener una incapacidad para identificar los objetos por el tacto, pero sí podemos dibujarlos. Pero por el tacto no vamos a ser capaz de identificarlos. ¿Que la lesión es en la corteza secundaria, en la S2? Vamos a tener ceguera, sordera y pérdida de sensibilidad táctil. ¿Que la lesión es en la corteza de asociación parietal posterior? Vamos a tener alteración en la percepción espacial, en la integración visiomotora y en la atención. Igualmente vamos a tener una hemiegligencia, que gusta mucho preguntar en los exámenes, hemiegligencia, y esto va a ser una alteración en la percepción de la propia imagen corporal. Nos vamos a ver y no vamos a ser capaces de percibirnos como realmente somos. Así que con esto y un bizcocho, la segunda parte del tema 11 está superada.